Regresamos a Santiago de Chile para hablar del caso de Ricardo Yáñez, el exdirector de Carabineros. Marce, te escuchamos. Hola Magalí, ¿cómo estás? Bueno, hace algo más de 2 horas comenzó la formalización mejor dicho, de los generales Olate, Yáñez y Rosas, quienes están siendo formalizados por omisión de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el estallido social. Esto fue a partir del 18 de octubre de 2019. La Fiscalía Nacional, Magalí, le dijo al juez al inicio de este trámite que no va a pedir la prisión preventiva de los 3 generales, sino que va a solicitar que se les aplique la medida menos gravosa que existe en la institucionalidad chilena, que tiene que ver con el arraigo nacional, o sea que no pueden salir de Chile, y la otra medida que se les va a solicitar a los 13 generales es la firma quincenal en el Ministerio Público, o sea, ellos se van a tener que ir a personar a las oficinas del Ministerio Público que correspondan a su domicilio para firmar cada 15 días. Esas son las 2 medidas que adelantó el Ministerio Público al juez que van a solicitar. Ahora está esgrimiendo los argumentos en la fiscal Jimena Chong de por qué se van a pedir estas medidas cautelares que son tan poco gravosas, diríamos. Ella ha dicho que los 3 imputados han estado siempre disponibles desde que se inició la investigación para indagatorias y para entrevistas. Entonces, también señala que no, porque esto pueda concluir en una condena por un delito gravoso, eso tiene que ir ligado a la detención domiciliaria o detención en algún recinto penitenciario. Esta opinión no la tiene la abogada querellante Karina Fernández, que representa al sitio de memoria Londres 38. Ella ha señalado que sí va a pedir la prisión preventiva de estas 3 ex generales de Carabineros por los delitos que se les acusan, que finalmente tienen que ver con violaciones a los derechos humanos y en el rol que ellos cumplían como carabineros. Rosas en ese periodo era el general director de Carabineros, Yáñez era jefe de orden y seguridad y Olate también tenía un puesto importante en el alto mando de la policía uniformada. Ellos eran entonces los que eran los responsables de mantener, podríamos decir, dentro del marco de la ley a los carabineros que finalmente participaban en las actividades que tienen que ver con la represión del 18 de octubre. Mira, justamente ahora vamos a conversar con la abogada Karina Fernández, abogada querellante y también abogada de Londres 38. ¿Cómo le va, abogada? Muchas gracias por su tiempo. Bueno, estábamos conversando con el resto de Latinoamérica sobre las medidas cautelares que pidió la Fiscalía, que son bastante poco gravosas en el sentido de firma quincenal y arraigo nacional, y ustedes van a pedir una medida mucho más gravosa. ¿Por qué, abogada? Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por el interés y por estar siguiendo este caso tan relevante, no solo para Chile, sino para la región en particular, porque como ustedes saben, es uno de los primeros casos en el mundo donde enfrentamos la formalización y ahora revisión de cautelares de 3 generales de alto mando en el contexto de ataque a la población civil en momentos de violencia institucional y protesta social. Efectivamente consideramos que es muy escasa la cautelar solicitada por el Ministerio Público, en particular no solo observando la gravedad de los hechos y los 228 casos sobre los cuales la propia Fiscalía levantó la investigación, sino también respecto de la absoluta falta de colaboración por parte de los generales en esta causa. Recordar que el recién retirado general director no participó y rechazó declarar durante 6 oportunidades en la causa, dilatando, obstaculizando la investigación. Entonces nosotros consideramos que todavía existen una serie de riesgos procesales en la causa, que es sobre las cuales nosotros vamos a levantar precisamente nuestra solicitud de prisión preventiva. Sí, llamaba la atención, abogada, que la fiscal Chong dijera que los 3 oficiales ya en retiro estaban, entre comillas, como disponibles durante todo este proceso. Significa que estaban ubicables, ¿no? Que estaban dispuestos a colaborar con la investigación. Sí, yo estoy bastante sorprendida con esa afirmación, porque efectivamente nosotros generamos la querella que impulsó esta investigación en abril del año 2021, después de 1 año y medio del estallido, y que nosotros habíamos realizado un riguroso análisis de los tipos penales, la información, y creemos que efectivamente no ha existido ninguna colaboración y los obstáculos han sido innumerables, y yo los voy a precisamente enumerar, o trataré de enumerarlos y de irlos dándole cuenta al tribunal nuevamente de cuáles son y cuáles persisten todavía.
Son, según la Fiscalía, 228 casos. ¿Ustedes van a incluir más? No, porque eso le compete al Ministerio Público. Nosotros más bien lo que vamos a hacer es hacer como un análisis de los casos que nosotros conocimos y denunciamos como Defensoría Jurídica a la Universidad de Chile, que son que eran más de 2000, tratar de reflejarlos, demostrar la magnitud y también, insisto, lo más importante en este momento para nosotros probar los riesgos procesales que persisten. Al inicio también de la jornada yo manifesté mi preocupación porque existen una serie de funcionarios policiales armados al interior de la sala que justamente resguardan a estos generales y eso demuestra todavía que estos generales todavía tienen una red de influencia bastante importante al interior de nuestro país y es justamente sobre eso que yo voy a fundamentar los riesgos procesales. Sí, abogada, bastante sorprendido se veía también el juez cuando usted hace ese comentario de que había funcionarios de Carabineros armados dentro de la sala. ¿Iba a revisar esta situación en este periodo el juez? Sí, esperemos que ahora se le esté informando y que también podamos regular eso porque para nosotros como personas defensoras es un riesgo, pero adicionalmente creo que es importante enfrentar esta situación y sobre todo recordar que el rol de la seguridad en la sala le corresponde a Gendarmería. Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, ¿cuál era el rol de estos tres generales para América Latina? ¿De por qué a ellos tres se les juzga, por ejemplo? Ya, tiene que ver precisamente con sus facultades y también la posición en la que estaban para realizar un acto de omisión, de impedir o hacer cesar que estos hechos, que además fueron masivos y reiterados a nivel nacional y muy numerosos, no haber hecho nada para impedirlo y hacerlo cesar, además estando en posición. No es en sí misma la figura de responsabilidad del mando propiamente tal, no es solo por el mando que se le está imputando, sino precisamente es a partir de estos otros elementos que son la facultad y la posición que tenían desde su autoridad, desde una institución jerárquica fuertemente militarizada, como es el caso de Carabineros de Chile, el que no se hayan abordado esas medidas que el legislador expresamente les exigía. Claro, y bueno, la fiscal Chong hablaba de que, por ejemplo, el general Rosas sí había dicho que el presidente Piñera le había dicho que había que resguardar los derechos humanos y es por eso también que argumenta que no debería ser la prisión preventiva en la medida cautelar. ¿Qué le parece a usted? No, me parece que la obligación de respetar los derechos humanos está en esta propia norma que estoy citando, también en la Constitución, pero además en las propias circulares que Carabineros utiliza a sí mismo para regularse a sí mismo, que ellos mismos dictan. Precisamente está este conjunto de normas de derechos fundamentales está bastante bien clara, concreta, y por eso nosotros creemos que no haber utilizado la fuerza de manera proporcional, necesaria y acorde a la situación, nos parece que es evidente entonces que se incumplió con esta obligación. La Fiscalía también ahora cerró antes de que hiciéramos el receso, mostrando cómo precisamente otro de los grandes discursos que han sido elaborados tanto por los imputados como por los propios diversos actores que han intervenido en esta causa, como la clase política, donde efectivamente los ataques a las víctimas que estamos representando en estos casos no se realizaron donde estaban siendo o atacados carabineros o realizándose otro tipo de delitos, sino que justamente, señala la fiscal, no hay una concordancia entre eso. Es decir, Carabineros disparó no para protegerse, no para poner límite a ciertos delitos, sino precisamente para reprimir la protesta social. Se le está acusando, se tiene que ir nuevamente al tribunal, la abogada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés y esperamos entonces a ver qué sigue sucediendo con este importante caso, como te decía, también para la región. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Magali, ahí teníamos a la abogada Karina Fernández, una de las querellantes que va a pedir la prisión preventiva entonces en contra de los tres generales, dando claramente una posición completamente distinta a la que ha llevado adelante la Fiscalía Nacional y por supuesto acá en T-News expresando sus argumentos para toda América Latina también para que se vayan entendiendo este tipo de casos, Magali. Perfecto, Marce, bueno, vamos a estar atentos a ver cómo va a seguir la situación del exdirector de Carabineros. Gracias.